bonita bienvenida entre Antonella, entre Óscar y ustedes. Nunca aplaudan antes de una conferencia, por si no les gusta luego. Los aplausos no se devuelven. Bien hallados, bien halladas. Me está gustando mucho México. Hoy vengo a hablaros de unas cuantas cosas. Bueno, soy Puño, ya me han presentado. Soy ilustrador. Me dedico a ganarme el dinero dibujando desde el año 94 y a enseñar desde el año 97. Es la pila de años ya. Me siento viejo, pero me siento a tope. Durante estos años, además, me he dado un montón de conferencias y me harté tanto de dar conferencias que hace 2 años decidí dar una conferencia que eran solo preguntas. Empezábamos así, yo sobornaba al público con unas láminas, no os preocupéis, no es el caso, ya os lleváis un cuadernito. Y me pareció muy curioso porque eran unas conferencias que eran preguntas abiertas, cualquiera podía participar, pero todo el mundo se quejaba. No hablaste de esto, no hablaste de aquello. Y no sé, era un poco raro, así que decidí hacer una conferencia aunando todas esas cosas que siempre dicen que nunca digo. Pero antes de que comience esta charla, todos ustedes tienen un papelito, ¿verdad? ¿Lo han pintarrajeado ya? ¿Lo han doblado? Bueno, agárrenlo, porque esto además de una charla es un pequeño taller. ¿Cuántos de ustedes dibujan? Levanten la mano, por favor. A un montón. ¿Cuántos de ustedes no dibujan nada? Bien, pues hoy van a dibujar algo. Ha llegado su momento. Voy a hablaros un poco de los fanzines. ¿Todos sabemos lo que son fanzines? Vamos a hacer un repaso. Ya sabéis que los fanzines es algo que nace desde que existe la imprenta, básicamente, y son publicaciones de aficionados. No están las grandes editoriales detrás, no hay una red de distribución, no hay ni siquiera una intención comercial. Y siempre ha estado relacionado pues, con poco presupuesto, con libertad de ideas, libertad creativa, libertad de formato. Ha habido fanzineros muy famosos, Hitler hacía fanzines, por ejemplo, aunque su boom no fue en los años 30, sino en los 70, sobre todo con la aparición y la popularización de las máquinas de hacer fotocopias. Con los años también se han ido volviendo más populares, ya que las fotocopias siguen baratas y todo el mundo tiene como herramientas de maquetación, de edición, para trabajar digitalmente en casa de una manera muy fácil. Y ahora podemos decir que están bastante en auge. En 2010 creé una editorial con un amigo, una editorial que ha durado 8 años, y dijimos, ¿qué hacemos con esta editorial? Bueno, hagamos un proyecto grande. Hicimos un proyecto grande, pero yo estaba obsesionado con recuperar el fanzine. Y en esa misma tarde dije, voy a hacer algo, se va a llamar Algunos dibujos, una carta y una foto de un perro. Esto dio comienzo a una colección llamada Photocop, según la cual nos dedicamos a coger a gente, o bien que ya era profesional y ya estaba publicando cosas muy importantes, o incluso gente que nunca había publicado nada. Y pues tuvo su éxito, fue una época muy linda para mí y para mis ganas de hacer fanzines y de publicarlos de los demás. Yo mismo me he dedicado a hacer fanzines, los distribuyo en ferias normalmente. Estos 3 en concreto los hice por una feria en Londres y cuando se me agotan y ya no voy a vender más, los subo a una página que es Ghost Books, porque son libros que ya no existen, son solo un fantasma electrónico. Y si entráis en coquecoco.com, que es mi web, pues los podéis encontrar con facilidad, están gratis para descargar. ¿Por qué os estoy contando toda esta vaina? Porque hoy vamos a hacer un fanzine. Uno no, hay 200 personas aquí, haremos 200, o lo vamos a intentar al menos. Y yo os voy a dar la clave para hacerlo. ¿Tenéis todos vuestro folio listo? Sí. Gracias. Vale, vamos a coger... ¿Decís folio aquí en México? Mierda, ¿qué decís? Hoja, bueno, está bien. Cojan su hoja y yo les voy a enseñar cómo hacer un fanzine con una sola hoja. La idea no es mía, es de Greg Bemis, que es un tipo gringo que publicó esto en su web y para mí ha sido muy útil. Y consiste, pues básicamente, en coger nuestro folio de manera paisada, esto es fácil, y lo doblamos por la mitad, es decir, hacia el eje central. Tal que así. Bien, ¿no? Si alguien se pierde, que me lo diga, por favor. Ríanse, pero ahora viene lo interesante. El siguiente paso va a ser desdoblarlo. Sean finos, sean finas y delicados y delicadas. Desdoblarlo así y coger uno de los extremos y lo vamos a llevar hacia el pliegue central, doblándolo otra vez. Es decir, vamos a doblar una mitad por su mitad. Vamos a hacer con la otra parte exactamente lo mismo, es decir, cogemos la otra mitad que nos ha sobrado, cogemos el extremo
y lo llevamos hacia el pliegue central. Entonces deberíamos tener algo tal que, así, si lo desdoblamos, un folio dividido en 4 partes de manera vertical. ¿Qué vamos a hacer ahora? Este también es fácil. Vamos a doblarlo por la mitad, esta vez longitudinal, tal que así. Y nos va a dar este resultado, nuestra hoja, dividida en 8 partes iguales, que no son 8 sino 16 porque hay por los 2 lados. Y esta va a ser un poco la base del fanzine, es decir, tiene potencialmente 16 páginas que veremos que no es así exactamente. Ahora viene una parte interesante. ¿Ustedes tienen tijeras a mano? ¿Sí? Vale. Pues aquí viene la operación. Si la cagamos aquí nos quedamos sin fanzine, así que pongan atención. Lo doblamos otra vez así y no por la parte que queda abierta, sino por la parte que queda cerrada, por el interior, vamos a pegar un corte desde el extremo hasta el pliegue central, tal que así. Gracias. A ver, a la luz, vengo a la luz. Demasiada luz. Justo hasta donde toca, gracias. Es decir, debe quedarnos nuestro folio con un agujerito aquí en medio. ¿Queda claro? ¿Todo el mundo lo tiene así? ¿Alguien la lió ya? Tenemos más folios. Entonces ahora viene el truco. Esta es la magia. Veréis que de magia no tiene nada, es solo una pequeña operación en la cual volvemos a doblar así el folio, la hoja, perdón, y como que apretamos un poquito así de los lados para que salga este rombito. ¿Se ve? ¿Se entiende? ¿Sí? Genial. Y a ver si puedo hacer lo que lo vea todo el mundo. Me voy a meter el micro en el bolsillo. Porque el truco consiste en esto. Apretamos de un lado de tal manera que podamos doblar así. Lo hago otra vez, no se preocupen. Vale, ¿se entendió por aquí? Vamos a ver por aquí. Me vengo aquí a la luz. Cogemos nuestro rombito y apretando de un lado, forzamos pues esta encuadernación. Si os fijáis, yo lo he hecho fatal porque no tengo mesa para apoyarme, pero queda el librito construido. ¿Todo el mundo lo ha entendido? ¿Sí? Gracias, ese ala, buenísimo. ¿Y este ala? Bueno, genial. Vale, todo el mundo tiene un fanzine hecho. Vamos a ver el ejemplo de Greg Bemis, que va a ser más fácil. Es decir, tiene un librito que si lo abrimos del todo, tendríamos cubierta, contracubierta, 6 páginas y por detrás nos quedaría un póster. Es decir, cubierta, página 1 y 2, página 3 y 4, página 5 y 6, contracubierta y si lo desplegamos por detrás nos da para un póster. ¿Queda claro? Bien. ¿Alguien se ha perdido? ¿Alguien necesita algo más? ¿No? Genial. Pues, ahora sí, vamos a dar comienzo a la charla, que se llama Cosas que nunca te dije. Como digo, esta charla además es un taller. Yo voy a hablar y ustedes van a dibujar. ¿Qué van a dibujar? Esta charla es una autoentrevista, que es una cosa súper ególatra, me encanta. Una autoentrevista que yo voy a hacer narrada, apoyada por imágenes, y ustedes van a hacer dibujada. Es decir, en cada una de esas páginas yo les propondré que escriban una pregunta y que mientras yo respondo a esa pregunta, ustedes la resuelven dibujando. Lo primero de todo sería escribir en la portada Cosas que nunca te dije por sus nombres. Y una vez tengamos escrito esto, vamos a abrir y en la primera página, esta es la primera, vamos a escribir quién eres. Y nos dibujamos a nosotros. Para mí, ¿quién eres? Es una pregunta muy difícil. Creo que la cosa que más me han preguntado en la vida desde que existo como Puño es ¿por qué te llamas Puño? Nunca he entendido esa curiosidad, la verdad. Todos tenemos nuestros nombres y nuestros apodos. Pero para mí no significa gran cosa porque nunca he creído que la identidad vaya ligada al nombre. Todo lo contrario. Y es porque mi vida ha sido un poco peculiar en este aspecto. Yo me llamo David, pero casi me llamo Mario. Porque en mi familia no había señores, eran solo señoras. Y estaba pues el marido de mi tía abuela que se llamaba Mario. Y era como, no, el único chico de la familia, tendrá que llamarse como yo. Mi madre era hippie y dijo, no. Hippie feminista, dijo, se va a llamar como a mí me dé la gana y va a ser David.
cosa que está muy bien. Ahora, en mi época todos los niños nos llamábamos David. No había manera de diferenciarnos unos a otros y eso ha hecho que también mi nombre baile mucho. Como digo, todos los niños nos llamábamos David. Yo llegué al colegio y me dijeron, ¿cómo te llamas, David? Ya hay uno. Vaya, pues David, está bien, pero cambié de colegio. ¿Cómo te llamas? David, ya hay uno. Pero me podéis llamar David, ya hay otro. Era como mierda. Entonces ahí comenzó el baile. Yo lamentablemente, cuando tenía 10 años me empezaron a llamar Peña, los profesores, los alumnos, me convirtieron en un señor de 60 cuando solo tenía 10. Y encima un apellido que ni siquiera me correspondía, imaginad la gracia que me ha hecho siempre. Con lo cual, pues siempre he tenido pues, un poco los apodos que me han querido llamar en cada parte. Yo creo que el nombre uno no lo elige. Entonces, si veraneaba en el pueblo me llamaban de una manera, mi hermana me llamaba de otra, los amigos de otra, etc. A este baile de nombres tengo que añadirle que empecé a dibujar cómics y a publicar. No sé de qué manera teníamos esa visión de futuro antes, pero era como, ahora en España sabéis que vas a la cárcel por tuitear, por rapear, por decir algo en una obra de teatro. Entonces teníamos como esa idea de nunca pongas tu nombre verdadero por lo que pueda pasar. Habíamos salido, cuando yo empecé a dibujar, hacía 20 años que habíamos salido de una dictadura y como que teníamos todavía esa idea en la cabeza, ¿no? Ocúltate. Con lo cual empecé a publicar cómics y tuve un montón de nombres. Además empecé a publicar fanzines, escritos, textuales. Primero hacía uno en el instituto que se llamaba El Canario, en el que me cagaban todos los profesores, con lo cual era íntimamente necesario ponerse apodos. Además, después de eso empecé a hacer animaciones y las firmé como el puto Peña, porque dije, bueno, igual tengo que meter el apellido, tarde o temprano. Y esas animaciones empezaron a ir a concursos y dije, uy, no puedo poner el puto Peña. Aquí no sé el puto qué connotaciones tiene. En España, ser el puto amo, por ejemplo, es ser el mejor. Entonces a mí me gustaba lo del puto Peña, porque eran animaciones muy incorrectas. Y a la vez quedaba como un poco pues, provocador. A mí me gusta provocar, sacarle los colores a la gente. Pero como digo, empecé a publicar, a participar en concursos de animación, no me podía llamar así, y junté puto y Peña, y salió puño. Nunca pensé que me quedaría con este nombre, pero como digo, uno no lo elige, y la gente empezó a llamarme de esta manera, y no me lo pude quitar nunca. Y decidí convertirlo en una marca, y la verdad me ha ido muy bien. Llevo 18 años llamándome Puño, y ha funcionado. Así que, no sé, a veces también creo que los nombres dan suerte, son como talismanes o amuletos. ¿Os ha dado tiempo a responder la pregunta? Sí, no. ¿De dónde vienes? Por favor, apunten en su página 2, ¿de dónde vienes? Con el origen me ha pasado un poco igual. Como veis, no he tenido nunca sentimiento de pertenencia hacia nada, nadie, ningún lugar, ningún concepto. Y yo llegué a la ilustración casi pues de chiripa. Yo trabajé, ¿de chiripa se dice? ¿Se entiende? Bien, genial. Yo empecé a trabajar a los 16 años, bueno, a los 14 casi, a los 16 por necesidad ya como de manera continua. Y bueno, eran los 90, era una época que en España había trabajo, podía ser cualquier cosa. Pues descargaba camiones, fui panadero, guardia de seguridad, vendía helados, fui jardinero, fui clown, no sé, un montonazo de cosas. Una de las cosas que hacía también era dibujar. Como digo, desde los 16 empecé a trabajar para una agencia haciendo storyboards, carteles y demás. Y claro, yo comparaba todo lo que hacía porque nada era fijo y me daba cuenta, pues no era lo mismo ir a levantar un muro de ladrillos a la obra y luego llegar a casa que quedarte en tu casa dibujando las mismas horas. Pues uno se veía la vida de otra manera. Entonces yo llegué al dibujo como sin hablar con nadie prácticamente. Todo lo que aprendí de ilustración lo aprendí solo, sin consultarlo, sin estudiar, sin ir a ninguna escuela. Es decir, el camino más bruto que os podéis imaginar para seguir una carrera. Cuando empecé me hice mayor, 20 años, 20 y pocos, pues empecé a conocer otros ilustradores por los fanzines, por los cómics, por los festivales de ilustración, los talleres, etc. Y me di cuenta de que todos ellos procedían de otro lado muy diferente al mío y me miraban mal. Porque ellos venían de un mundo pictorialista, artístico. Ellos creían en la ilustración como casi un cuadro, una obra de arte, una pintura aplicada. Y sus referencias no tenían nada que ver con las mías. A mí me fascinaban sus referencias, pero no las conocía, no las entendía y me sentía muy frustrado porque pensaba, yo no estoy a la altura de esto, yo no vengo de aquí. Por ejemplo, Joseph Wilcon, que es un tipo que improvisa con acuarelas. Era muy mayor cuando le conocí en 2007 y impresiona mucho verle trabajar. Yo creo que hay algún vídeo por ahí por YouTube si lo queréis buscar. Y a mis amigos le encantaba, pero yo nunca había hecho esto. Me
me daba como cosa presentar esto a un cliente, ¿no? Porque, como digo, no venía del mundo del arte. Stepan Sabrel fue también otra de las referencias que intenté apropiarme para intentar ser como los ilustradores que venían de Bellas Artes o de la Escuela de Arte. Un tipo húngaro, muy alcohólico, vivía en Italia, se cayó por las escaleras un día borracho y se mató, pero dejó muy buena obra. Os recomiendo que investiguéis sobre él, muy bueno. Otro, por ejemplo, Anne Herbeau, esta chica es francesa, lo petó como a principios de los 2000, a mediados de los 2000, y todo el mundo la imitó. Yo creo que todavía se la sigue imitando muchísimo. Álbum ilustrado, cuento infantil, todo muy poético, mezcla con collage. De hecho, ella como que bebía de Wolf Elbruck, que es otro tipo alemán, también muy mayorcito, y trabaja también con collage. Como veis, estas eran básicamente las referencias de mis amigos, y siempre me decían como, toma, estudia, aprende, ve por ahí. Y me resultó frustrante. Creo que de 2007 a 2010 intenté convertirme en un ilustrador que no era. Y un día dije, pero un momento, ¿yo de dónde vengo? Si yo llevo toda la vida dibujando. Yo me gano la vida dibujando desde que estos chavales, antes de que ni siquiera conocieran esas referencias. ¿Por qué lo mío va a ser malo? Y empecé a repasar. Y pensé, ¿qué es lo primero que me hizo a mí ser ilustrador? Y fue Yuko Shimizu. Y lo que hacía para Sanrio, una empresa japonesa que se hizo muy famosa en el año 74 porque se inventaron a Hello Kitty. Hello Kitty, como digo, tiene 45 años ahora mismo, 44, y sigue vendiendo mogollón. ¿Mogollón decís en México? Bien. Sigue vendiendo mogollón. Y yo me di cuenta que era mi primera referencia. Yo era pequeño y yo decía, yo quiero hacer un dibujo que esté en todos los estuches de los niños y de las niñas del mundo, ¿no? Un solo dibujo, muy sintético, que sea universal, que funcione, ¿no? Y como veis, no tiene nada que ver con lo que hacían estos muchachos, ¿no? Como los que os he mostrado. Hello Kitty no era original, era una copia de Ninje, que fuera del mundo se llama Miffy porque nadie es capaz de pronunciarlo en holandés, que significa conejita. Y como digo, esta señora, Yuko Shimizu, había copiado evidentemente lo que hacía Dick Bruna. Dick Bruna era un aristócrata burgués bastante explotador, cuya familia posee casi todas las librerías de Holanda, y creó este personaje que se hizo ultra famoso. Vayas donde vayas en Holanda lo vais a encontrar en mil maneras, ¿no? También fue para mí una súper referencia cuando era pequeño. Creo que la verdadera primera referencia de yo reflexionar quiero ser ilustrador sin saber ni lo que era ilustrador era con la pasta de dientes para niños Blendy. Yo todas las noches me lavaba los dientes, sacaba el cómic que venía con la pasta en la cajita y lo leía una y otra vez. Y yo decía, va, hay gente que dibuja para que aparezcan las cajas de pastas de dientes, ¿no? Es decir, yo quería ser eso. Como veis, nada que ver con el arte, sino con el diseño. Porque, amigos, hoy en día la ilustración se relaciona mucho con todo el mundo artístico. Pero es verdad que los ilustradores, o una gran parte de nosotros, venimos del mundo del diseño gráfico del siglo XX. Creo que fue el año 90, 89-90, cuando Orbis Fabric sacó esta colección en fascículos coleccionables en los kioscos, llamado Curso de Diseño Gráfico. Y era cuando el diseño gráfico era otra cosa, no existían las webs, no existían los ordenadores, todo se hacía a mano. Y como veis, ya en la cubierta, más que diseño gráfico, aparece ilustración. Estos libros, había varios, y el tomo que más me gustaba era el de grandes maestros del diseño gráfico, que sinceramente eran todos ilustradores y cartelistas. Y yo ahí con 10, 12 años tuve claro que me quería dedicar a hacer esto en la vida. Pero como digo, a ser ilustrador a través del diseño y no del arte. Es decir, una cosa aplicada. Voy a aprovechar para mostraros algunas cosas que siempre... Yo soy un ladrón de guante blanco y por eso me ha ido bien. Si no os va bien, a lo mejor estáis robando mal. Hay que robar. Todos copiamos, pero hay que saber hacerlo bien. Es decir, es imposible creer que vamos a ser originales porque todo lo que vemos es fruto de la mezcla de 1 millón de cosas que ya hemos visto. Cada película es 1 millón de películas, cada poema es una mezcla de 1 millón de poemas, cada libro 1 millón de libros y cada canción 1 millón de canciones. Es decir, todo está influido por otras cosas. Hay que ser muy consciente de dónde robamos, porque si no somos conscientes no podemos elegir de dónde robamos. Y es mejor ser un tipo que se descuelga en un museo para robar una esmeralda así de grande por la noche que un tipo que roba una cartera al descuido en el metro. Así que tenéis que saber bien qué tipo de artistas, de dibujantes o de diseñadores queréis llegar a ser. Uno de los personajes que siempre me ha fascinado, y imagino que a cualquiera que sea diseñador aquí igual, es Joseph Müller-Brockmann, austriaco creo que es, que en los años 50 pues, revolucionó un poco el diseño y sentó unas bases que todavía se siguen estudiando hoy en día. Y
por ejemplo, le copio sin darme cuenta. Hace 2 años hice un cortometraje documental experimental que se llamó Casting y nada, hice varios carteles, me quedé con este finalmente y me di cuenta de que en realidad estaba imitando los carteles que él hacía para las orquestas sinfónicas, conciertos y demás de música clásica en Centro Europa en los años 50. Voy a mostraros algunos más. Tom Besselman es un pintor que siempre me ha gustado y creo que ha sido porque no es tan pintor como casi un artista plástico, pop, diseñador, un generador de productos. Y otra cosa, pues casi sin darme cuenta le copié hace muy poco, hace un año, un pin que hice. Los ojitos. Ahora se han puesto muy de moda los ojitos redondos concéntricos, ¿no? Como 2 círculos perfectos. Me alegro, también por otro lado me jode porque estuve muchos años intentando convencer a mis editores y clientes que los ojitos valían, porque siempre era lo mismo. ¿Por qué se han comido un ácido? No se han comido ningún ácido, hombre, es una cosa que intento pues que sea mi símbolo, mi firma, mi tal. Y tengo muy claro de dónde vino, porque es una cosa que llevaba deseando copiar 1.000.000 de años prácticamente. Ajax Barnes era un ilustrador argentino que sobre todo hacía libro infantil, aunque también hacía murales y otras cosas, que trabajaba con colas y con papel de colores y demás. Y uno de sus sellos inconfundibles eran esos ojos. Yo estos libros los tengo desde que tengo 2 años y estaba obsesionado con copiarlo. Nunca me había atrevido, porque no me atrevía a copiar tan directamente algo de alguien, y porque siempre era la protesta de por qué se han comido un ácido. Pero empecé a ver que no solo él los estaba utilizando, ¿no? Joan Miró, pintor catalán que también ha sido una de mis grandes referencias, a quien admiro muchísimo y a quien me gustaría parecerme siempre, me enseñó que a cualquier cosa abstracta, si le añadimos 2 círculos concéntricos, uno blanco y otro negro interior, pues se convierte en algo figurativo. Y durante muchos años estuve explorando a crear monstruos y seres que podía ser cualquier mancha, a la cual si le añadías esos ojitos se convertían en algo. Y así hice ñam, por el cual me dieron un premio muy importante en 2009, que me permitió pues, vivir menos de la publicidad y el diseño y vivir más de la literatura infantil y la narrativa. De Miró no solo copié eso, sino copié lo que yo llamo el palo bola, que no suena nada técnico, la verdad, pero consiste en dibujar básicamente con líneas y puntos de cualquier tamaño, ¿no? Gordotes o pequeñitos. Y es algo que me fascina, porque es algo muy prehistórico, responde a algún tipo de recuerdo de pensamiento atávico que tenemos en la cabeza, ¿no? Y siempre funciona. No lo copiéis. Los asteriscos también los saco de Miró, por ejemplo. De Monet, que me encanta, como veis, es quizá mi referencia más antigua, para que veáis que no todas mis referencias son de diseño, o de ilustradores, o del arte pop. Aprendí a usar el punto rojo. El punto rojo es una maravilla. Yo odio dibujar a lápiz y luego entintar. Lo dejé atrás hace muchos años y es que me da muchísima pereza, no puedo evitarlo. Entonces, ¿qué hago? Dibujo lo que me da la gana y cuando veo que la composición pues, ha quedado desencajada en el libro, añado un punto rojo para que se equilibre todo. Y funciona. Increíble, de verdad. Tampoco lo copiéis. Y, por ejemplo, este cuadro suyo, que es muy famoso, es como el amanecer en el puerto. Igual, es casi una obra abstracta en la que apenas se distingue una barca con 2 figuras humanas, pero ese sol rojo es el que da, de nuevo, como los círculos concéntricos, el que da todo el sentido a algo que podría ser un manchurrón, ¿no? Otra cosa que me ha gustado mucho hacer últimamente, en los últimos años, ha sido cosas, porque tampoco son personas, fumando y con barba de 3 días. Yo ni me sale barba y dejé de fumar hace 11 años, pero es una cosa como que yo, al ser sintético dibujando, uno no sabe cuándo terminar. Y dice, ay, qué poquito hice, ¿no? Es solo un círculo con 2 ojos y una boca, y como que tienes la necesidad de dibujar más. Y el cigarro, el humo, la textura de la barba, como que siempre te permite como hacer esa descompresión. Y de nuevo, pues sin darme cuenta, un día me fijé en que estaba copiando a Franco Sick, que yo creo que ya ha sido olvidado, es un tipo que nació en Madrid pero creció en Estados Unidos y se hizo muy famoso vendiendo productos así como con el conejito fumando a principios de este siglo. Y pues también me la apropié. Otra cosa que me fascina es el arte abstracto geométrico. Y por encima de todos está el Ellsworth Kelly, que murió también hace un pocos años, cuya obra me fascina. Me fascina porque, por un lado, él no pinta para contemplar el cuadro ni para apreciarlo, sino más bien para convertir la sala donde se expone su obra en la obra en sí. Es decir, colgando sus óleos, él genera un espacio. Y es una cosa muy linda de ver, es una cosa muy linda de visitar, si tenéis oportunidad en algún museo. Y además de hacer esto,
A veces me da la sensación de que es un artista que hace arte para conocedores, es decir, que te plantea preguntas. Por ejemplo, ¿qué pesa más? ¿Qué está delante o qué está detrás? Esta forma combinada con esta otra, ¿qué sensación da? Y me encanta mucho, mucho, mucho observar su obra y analizarla bajo este punto de vista. Y como veis, pues le copio mal, pero intento copiarle siempre que puedo. Esto también fue inconsciente en realidad, ¿eh? También ha habido diseñadores que se han dedicado a lo mismo que yo, es decir, trabajar en diseño, pero desarrollar su obra, pues por ejemplo, en literatura infantil y juvenil. Paul Rand, que todos le conoceréis, uno de los diseñadores más importantes de los años 50, también hacía libros para niños. Y en vez de hacer esa cosa pictorialista, como digo, artística, que en la que se nota el guas y las pinceladas y demás, él trabajaba también como con cartulina recortada de colores. Y de nuevo, pues yo hice este libro en 2009 y nunca me di cuenta de que le estaba copiando vilmente, pero un día encontré este libro de Paul Rand y dije, uy, si esto lo he hecho yo ya. Pero está muy bien. Las referencias, cuanto más adquiridas sean y más inconscientes, yo creo que funcionan mucho mejor, porque eso significa que nos las hemos apropiado, ¿no? Copiar directamente es feo. Copiar del de al lado es más feo todavía. Y copiar de alguien que está vivo puede ser bastante feo. Así que la fórmula es muy fácil. Copiar de gente que esté muerta, que esté olvidada o que viva muy lejos. Sí, pero es verdad, esto es una referencia, no estamos robando a las malas, sino, bueno, apropiándonos a las buenas. También ha habido dibujantes que me han influido mucho, y no tanto influencia porque les haya copiado, sino porque como que uno hace cosas. Yo siempre dibujaba desde pequeño, dibujaba mucho, mucho, mucho en clase, a todas horas, salía de clase, iba a mis talleres de pintura, hacía cómics, lo que fuera, siempre. Y todo el mundo era como, cuando hacías una exposición, era como, ay, ¿por qué haces cosas tan feas? Ah, ¿por qué solo haces monstruos? ¿No? Y nunca lo entendía, pensaba, bueno, estaré equivocado también. Pero luego uno va descubriendo cosas, como por ejemplo George Grosz, que es un tipo alemán, que dibujaba mucho pues, todo el periodo de entreguerras en Europa, y él era anticapitalista, antifascista, dibujaba, le encantaba representar toda esa miseria y esa podredumbre de esa Europa que ya estaba muerta hace 50 años o hace 80 años, ¿no? Y él, por ejemplo, pues utilizaba mucho la línea para dar jerarquía, para representar las cosas feas, y me he dado cuenta de que siempre, siempre, siempre también he tendido a lo mismo, ¿no? A dibujar feo y a utilizar jerarquías de línea diferentes. Otro que imagino que todos conoceréis es Quentin Blake, ilustrador británico, posiblemente el más importante vivo ahora mismo, y de los más importantes del siglo XX y casi ya del XXI. El tipo que ilustraba los libros de Roald Dahl, el de las brujas, Matilda, James y el melocotón gigante, Charlie la fábrica de chocolate y demás. Y una cosa que tiene mágica a Quentin Blake, todos les hemos intentado imitar alguna vez, yo creo, es que él parece que dibuja como con desgana o como si le temblara la mano, pero todo es fantástico y fabuloso. Él se salta la perspectiva, se salta las proporciones, se salta el volumen, un montón de cosas que no impiden que su dibujo funcione a la perfección. Luego, cuando uno intenta imitarlo, se da cuenta de que el tío es muy cabrón, ¿no? Porque a nosotros nos sale mal. Hay que tener una frescura. Hay por ahí un vídeo en el que dibuja en YouTube que es muy interesante, porque él se ve que dibuja primero con un marcador, un rotulador, como leche lo llamáis aquí, un plumón. Y como que dibuja eso, pero nunca hace el rostro. Y luego calca en un papel bueno, con plumilla y tinta, y ahí es cuando dibuja la cara, porque dice que la cara solo la puedes hacer una vez y que salga bien fresca, ¿no? El cuerpo como que sí lo puede calcar. Hemos llegado a la tercera pregunta, espero que en esta les diera tiempo a resolver. La tercera pregunta es, ¿qué haces? Y de nuevo, ustedes dibujen qué es lo que hacen y yo se lo voy a explicar. Para explicaros lo que hago, creo que lo mejor es hablaros de un caso, un proyecto que me gustó, que hice hace 2 o 3 años, y me salió medio bien. Ahora veremos por qué. Bueno, os pongo en antecedentes. Yo trabajo para varias editoriales en España, las más grandes, que son las más duras, pero también llevo muchos años trabajando para ellas y me gusta ser fiel, y a ellos también. Un consejo, nunca abandonéis a vuestras editoras, de verdad, porque si os cogen de pequeñitos o de pequeñitas, a ellos les gusta, a ellas, porque sería absurdo hablar en masculino, ya que todas las editoras que he tenido han sido mujeres, a ellas les gusta ver pues cómo uno crece. Y en muchas ocasiones hay ilustradores o escritores que cuando uno crece y se hace grande se va a otra editorial que le conviene más. No hagáis eso, es una cerdada. Esto en concreto fue para Grupo Prisa, Santillana, que es posiblemente el grupo editorial o de comunicación
más grande de toda España y posiblemente de los más grandes de toda Europa, ya que a una mogollón de empresas, El País, Santillana, Canal Plus, varias televisiones, varias revistas y demás. Y me escribieron: Puño, tenemos un encargo para ti, tiene que ser algo muy, muy, muy especial, y la premisa es: queremos un cartel de fomento a la lectura que se regale en los colegios y los profesores lo cuelguen en la clase, y eso dure todo el año ahí. Entonces queremos pues que aparezcan todos los valores de la lectura. Y ellos me proponían que dibujara en un cartel como 12 situaciones en las que había unos niños aprendiendo, unos niños leyendo, unos niños jugando, unos niños con libro de papel, unos niños con un cómic, unos niños con un libro electrónico, a ser posible en varios formatos. Y claro, pues esta gente son editores o editoras, no son diseñadores. Ellos querían algo, pues este tipo de carteles, ¿no? Que uno dice: oh, madre mía. Y yo se lo dije abiertamente, porque miren, yo no soy el mejor ilustrador de España, pero soy de los que mejor le va porque, además de dibujar, ofrezco otra cosa, un valor añadido, un superpoder. Todos tenemos un superpoder como artistas o como profesionales y hay que descubrir cuál es y explotarlo y, sobre todo, venderlo, anunciarlo y que seas apreciado o apreciada por ello. Entonces yo tengo el poder de ser un pesado y les escribí y les dije: miren, esto está muy bien, yo si quieren lo hago, pero les voy a hacer una contrapropuesta. Y mi contrapropuesta tenía 5 puntos. Lo primero, una coherencia con el formato. Si ustedes quieren hacer un cómic o quieren hacer un folleto, ¿por qué vamos a hacer un cartel? Un cartel tiene que ser pues una cosa que tenga un impacto visual, una cosa que se entienda de un vistazo. Ustedes quieren otra cosa. Por otro lado, hay que tener en cuenta el tamaño del aula. Si hacemos un cartel con los elementos tan pequeñitos y la información tan pequeñita, no sé cómo son aquí las aulas, ¿decís en México también? Sí, me gusta porque se parece a jaula, entonces tiene mucho que ver con el colegio. Un aula en España es por lo menos de aquí a este chico que está con la cámara. Y yo les decía, si hay niños miopes como yo, pues el que se siente 3 filas más allá ya no va a entender el cartel, va a ver como una nebulosa colgada en la pared durante todo el año. Por otro lado, hagamos que sea un elemento decorativo. Si es solo informativo, ¿qué ganas van a tener o qué motivación van a tener los profesores para colgar ese cartel en el aula todo el año, ¿no? Por otro lado, aquí no sé, en España hay una gran tradición del cartel ilustrado y sobre todo para fomento a la lectura, ¿no? Y suele ser siempre como una metáfora, que sea con mucho impacto, que sea muy bonito, que tenga algo de ternura. Todo esto les digo igual, lo que les importó fue el último punto, que fue: ¿ustedes quieren tener el cartel en una semana? No me va a dar tiempo y a ustedes no les va a dar tiempo a hacer correcciones. Si me hacen caso a mí, van a tener 5 días para hacer correcciones, dijeron. Te vamos a hacer caso. Entonces les presenté 5 propuestas, cada una en un tono. Pues una convencional, niños descubriendo, volando libres, descubriendo la realidad subidos en unos libros. Otra un poco más combativa. Esto además era un momento en el que España, bueno, seguimos en ese momento más o menos. Siguen, yo no sé por qué digo seguimos, yo soy colombiano. Vivo en Medellín, no me preocupan los problemas de España. En Medellín tenemos bastantes ahora como para preocuparme por ellos. Les hice uno más combativo, pues igual, una niña subida en una pila de libros, lanzando una paloma por encima de una verja, ¿no? De una valla. Otro que era, pues, igual, mucho más sencillo, mucho menos comprometido, un recurso que solía utilizar yo, que era el de la cabeza cortada de la que salían cosas, y era un niño o una niña leyendo, del cual salía un mundo fantástico de colores. Presenté otro que era pues un montón de gente gris yendo estresada a trabajar por la mañana, pero uno de ellos va leyendo y en la cubierta hay una cara sonriente que le da un toque diferente a esa persona. Y otro que era pues igual un chaval o chavala recorriendo una ciudad gris leyendo y a su paso se va abriendo una selva, un vergel, un paraíso. Todo esto tiene truco. Yo sé cuáles querían que eligieran, ¿no? Y son las que presentas pues como más atractivas y más bonitas. Las otras le das poco tal como para forzarles. ¿Cuál queréis que eligieron? ¿Cuál? Se quedaron esta. Y yo me alegré porque era la que quería que saliera realmente. Entonces cuando me dijeron, nos encanta, preséntanos el boceto más elaborado. Y yo les presenté esto, incluí el eslogan que querían, leer es un buen plan, una gama de colores muy limitada y pues toda esta línea casi ya terminada para que no tuvieran que hacer el gran esfuerzo de imaginárselo, ¿no? Y les pareció muy bien, me pidieron que hiciera algunas correcciones, ya que había que meter los logos de la editorial, que pisaban a esto, querían que hubiera pues más variedad, que hubiera gente de más edades o demás y que se notara un poco más, y así quedó. Veis que hay muy poco cambio, pero es suficiente como para que sea un cartel diferente. De nuevo, esto aprobado,
Esto es lo que les presenté, les encantó, se pusieron contentísimos, dio lugar a un cartel que fue todo un éxito, no solo estuvo recorriendo los colegios de toda España, sino que quedaron tan contentos que hicieron unas banderolas parecidas a estas, pero como de 3 metros, y han estado como 3 años en la puerta del grupo Prisa colgadas, que para mí ha sido todo un honor. Vamos con la penúltima pregunta, que es ¿hacia dónde vas? ¿Qué tal vais con vuestros fanzines? ¿Están quedando listos? Digo, bonitos. ¿No? Bueno, ¿hacia dónde vas? Yo no tengo muy claro hacia dónde voy. Me iba bien como ilustrador, vivía en Holanda, tenía una mujer, un barco, 2 gatas. Y ahora soy escritor, vivo en Medellín, no tengo ni mujer, ni barco, ni gatas. Tengo una bicicleta. En eso no he cambiado. Realmente ha habido un cambio de paradigma con la ilustración profesional, al menos desde cuando yo empecé. Y por eso digo que me siento muy viejo, porque realmente empiezo a entender lo que es envejecer. Y lo que es el mundo como lo conoces y con las reglas que te has acostumbrado a seguir o a romper o a eludir, pues de repente van cambiando. Antes, como os he explicado ya al principio de la charla, la ilustración era meramente profesional, no existía tal cosa como el ilustrador aficionado, porque lo que había era dibujantes aficionados, no ilustradores. Tenía mucha relación con el diseño gráfico, tenía mucho que ver con la cartelería, con todo el diseño de carteles y la cultura del cartel, y desde luego estaba relacionado con el mundo editorial, prensa, narrativa, etc. Ahora, en cambio, todo ha cambiado bastante. Ahora hay un gran campo de ilustración amateur, muchísimo, enorme. Tiene más que ver con el dibujo, o con el arte, o con la pintura, que con el diseño gráfico. Ahora se contempla como objeto artístico, es decir, antes la ilustración necesariamente acompañaba algo. Ahora se habla de ilustración y se habla, por ejemplo, de láminas, o de obras terminadas, o de obras que pueden colgar en una exposición, cuando eso antes era meramente arte, no ilustración. Y, por ejemplo, ahora está muy unido, muy ligado al mundo del cómic, cuando, por ejemplo, los 80 eran mundos completamente estancos. Era muy difícil que un dibujante de cómics fuera también ilustrador y viceversa. Llegados a este punto, me gustaría leeros, con mi terrible francés, traduciros una definición de ilustración que me gusta. Si uno pregunta, ¿qué es exactamente ilustrar? La verdad es que, como es una cosa que está mutando, casi nadie tiene ni idea de qué responder, o responde cosas contradictorias, o no lo sé. Si uno busca en la Wikipedia, desde luego entra en la definición en español y es para pegarse un cabezazo porque dice como movimiento del siglo XVII o cosas similares. Y cosas horribles como la ilustración es bidimensional, no como la pintura que es tridimensional, la ilustración tiene que ver con las pinturas rupestres, o sea, una locura. Entonces dije, esto no puede ser, voy a pinchar en otros idiomas, en inglés no estaba mal, pero di con esta definición en francés. Todos sabéis francés, imagino, ¿verdad? Genial. Que me gustó. ¿Por qué? Porque en Francia realmente existe una cultura profesional de la ilustración, es decir, puedes hacerte rico, por ejemplo, en Francia. Puedes tener una calle a tu nombre. Pueden darte un premio nacional muy importante, cosas que en otros países del mundo pues no ocurren. ¿Y qué dicen los franceses? Dicen, una ilustración es una representación visual de naturaleza gráfica o pictorial cuya función esencial será amplificar, completar, describir o prolongar un texto. Esta se distingue de la imagen en que tiene una función más autónoma. Salvo excepciones, la ilustración se distingue de la obra de arte en tanto que ésta acompañe un texto y que sea reproducida en múltiples ejemplares por procedimientos de impresión mecánica. Es decir, para que un dibujo sea una ilustración, tiene que acompañar un texto y tiene que ser, digamos, reproducida múltiples veces. De hecho, aquí lo explica. Dice, un dibujo puede, por ejemplo, constituir una ilustración original, la cual, por procedimientos de impresión mecánica o digital, da lugar al proceso ilustrativo. Es decir, un dibujo es un dibujo y fin. Si yo ese dibujo lo cuelgo en una pared, se convierte en una obra de arte. Si yo ese dibujo lo incluyo en una cosa que va a reproducir en múltiples ejemplares y además va a acompañar, amplificar, completar, describir o prolongar un texto, una idea, un producto, un mensaje, entonces sí es una ilustración. Para mí esto ha quedado muy claro siempre, ahora parece que no, que esto se está diluyendo en algunas culturas o debido quizá a la cultura global de Internet también está adquiriendo otro significado. Yo casi hubiera preferido que nos hubierais dejado la palabra ilustración a los ilustradores. Pero bueno, para eso estamos, aquí hemos venido a morir. Con lo cual, por completar este diagrama, basándonos en lo que os acabo de leer, creo que es evidente que antes la ilustración tenía una función, como el diseño gráfico, es decir, era muy importante que fuera funcional, y ahora puede funcionar como imagen autónoma.
Y sobre todo creo que el cambio más importante es que cuando yo era joven se ilustraba por dinero y ahora no es necesario. Ahora se puede ilustrar por popularidad, a cambio de likes y a cambio de followers. De hecho, esto está tan aceptado que incluso las agencias o algunas empresas te buscan por el número de likes y de followers que tengas o que puedas generar. Como veis, esto casi crea un cisma aquí entre estos dos mundos. Y por eso esto lo he incluido en hacia dónde vas. Porque yo vengo de aquí, pero no tengo muy claro que quiera ir hacia allá, ¿no? Y me estoy buscando, pues digamos, otras maneras de actualizarse. Ahora que me he enriquecido gracias a que habéis comprado todos mi curso de doméstica. Y me puedo permitir, no, es broma, no me he enriquecido, pero gracias por comprarlo. Y por concluir, como digo, esto viene de la comunicación visual. Yo siempre me he sentido un comunicador visual, independientemente de que haga fotos, dibuje o diseñe. Y en cambio, ahora también se considera como un elemento decorativo, quería decir, ¿no? O sea, decir algo que haga bonito. Creo que el gran paradigma entonces ha sido el cambio de el ilustrador visto como un diseñador gráfico o como un primo del diseñador gráfico al ilustrador como un artista menor. Porque es verdad que se considera como un arte, digamos, de segunda categoría. Un arte que no va a estar en los museos, pero sí en las salas de exposiciones, etc. Ahora hay una gran cultura global de la ilustración, cosa que es fabulosa, porque los dibujantes antes estábamos siempre metidos en casa sin hablar con nadie, y ahora gracias a Internet pues hacemos amigos, ligamos y demás. Hay muchas actividades, hay muchos proyectos, uno de ellos es Inktober, que como todos sabéis consiste en durante todo octubre hacer dibujos a mano, aunque hay mucho tramposín, y publicarlos. Esto al principio me pareció divertido, lo seguí durante un par de años, pero de repente hemos llegado a un punto en el que todo el mundo está agobiado por seguir Inktober, ¿no? Es como, pero qué absurdo es esto. Nos hemos convertido en una especie de generadores de contenido a punta de pistola, porque parece que nos están obligando a generar contenido sin esperar nada a cambio, y es acercarse a octubre y todo el mundo, ¡ay, qué angustia! ¡Ay, que no llego! ¡Ay, que no puedo con Inktober este año! Es como, pero chicos, si nadie os está obligando. A mí esto me preocupó mucho, así que aprovechando mi privilegiada posición de influencer de la ilustración en el mundo hispano, dije, voy a hacerle un regalo a estos muchachos y a estas muchachas. Y me inventé Notvember, que consiste en no publicar absolutamente nada en redes durante un mes y relajarse. La idea no es mía, se me ocurrió a raíz de una profesora que daba clases en la misma escuela que yo, que se llama Iraida Lombardía. Ella es fotógrafa y decidió hacer una huelga de actualización de su web y de sus redes sociales. Publicó este texto, I'm on strike, y yo lo leí, como digo, la conozco, me gustó mucho y dije, hey, voy a querer una cosa similar. Por un lado, para dar ese respiro a los ilustradores e ilustradoras, y por otro lado, pues para apoyar esto que estaba haciendo, porque creía que había que darle mucha visibilidad, ya que me parecía muy interesante. Os voy a leer el texto. Me siento abrumada. Ha llegado la hora de reconocerlo. Parece que mi trabajo no es otro que el de generar imágenes. Como otros redactan informes, conceden préstamos, venden zapatos, operan a pacientes o sirven mesas, yo me dedico a redactar, conceder, vender, operar y servir imágenes. A veces objetos también. ¿Y por qué no? Ideas. Pero al final quedan resumidas la mayor parte de las veces en una imagen. Pero me siento saturada. Es necesaria una ruptura. Ha llegado el momento de terminar con la imagen de usar y tirar, con el consumismo visual, con la bulimia icónica. Es necesario abogar por una ecología de la imagen, responsabilizarnos, producir de una forma sostenible. Yo necesito menos imágenes, necesito imágenes que se queden, necesito tal vez una sola. Sin pretensiones, sin intención de que sea mejor que las demás o que las de los demás, sin que sea escalofriante, ni la más bella, sin que sea reveladora ni impactante, tan solo una imagen que permanezca. Una imagen sedentaria, cimentada, única. Una imagen que signifique en su justa medida. Desde hoy y durante 1000 días no voy a seguir difundiendo imágenes en esta web. Me niego a hacerlo y voy a convertirme en una desertora. Quiero abandonar la esclavitud de la actualización y ofreceros solo una única imagen tan sólida como un edificio. Una imagen que sobreviva, una imagen a la que regresar. Esta pausa, este viaje en el tiempo, esta desactualización es absolutamente premeditada, voluntaria y deliberada, y la reivindico como un acto artístico en sí mismo. Este inmovilismo no significa que vaya a dejar de producir o trabajar durante este periodo de tiempo. Esta es mi forma de vida y sería incapaz de dejar de hacer aquello que amo. Es una huelga simbólica, un acto de rebeldía, porque no sé si hace falta decirlo, pero hay tantas imágenes que ya prácticamente no tienen valor, tantas que son demasiadas, que pierden su fuerza, su significado, tantas que no se dejan respirar, ahogándolo todo, absolutamente todo.
Y ahora mi inspiración me ha pedido permanecer casi callada, me ha pedido pronunciar tan solo una palabra, me pide un descanso para la mirada, un espacio casi en blanco, me pide una cantidad muy pequeña, ínfima, me pide hacer algo que diga tanto como el silencio, y eso es lo que estoy dispuesto a ofrecer. Como veis, yo leí esto y dije, ¡buah!, me caso con este proyecto. Le dije, Iraida, voy a hacer esto. Me dijo, ten cuidado. No lo entendí. Yo publiqué la propuesta, ¡hey, hagamos una huelga de actualización durante un mes, dediquémoslo a hacer un... Primero lo consulté con unos amigos, oye, ¿y si hacemos esto? Sí, 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 de una, vamos a por ello. Luego se rajaron, me dejaron tirado. Alguno lo siguió, pero luego publicó un comunicado. Y yo no sabía dónde me estaba metiendo, porque no era consciente de ese cambio de paradigma del que os acabo de hablar y de que realmente hay mucha gente que está en esto de la ilustración no por acompañar un texto, un mensaje, por ganar plata o por comunicarse visualmente, sino porque quieren formar parte de una comunidad global, porque quieren recibir atención, porque quieren vivir más allá de su pueblo pequeñito, de su vida pequeñita, y se me echaron encima. Perdí amigos, perdí proyectos, recibí amenazas, recibí ultimátums. Retira ahora mismo esa propuesta. Me escribió gente del Partido Comunista amenazándome porque no podía utilizar la palabra huelga, decían en ese contexto, y yo, pero que no es tuya, chaval, ¿sabes? Y me retiré. Después de esto, ya llevaba unos años quemado, la verdad. Yo he sido siempre muy activista en el mundo de la ilustración en España, creé un foro para que nos pudiéramos desenvolver los ilustradores profesionales llamado Ilustres, que lo tuve que cerrar a los 5 años. Todo muy complicado. De repente había dos mundos enfrentados, los que querían ser profesionales o los que ya lo eran, contra los que querían diferenciarse de nosotros, y me harté y me fui a vivir a Holanda. Fue, creo que, la mejor decisión que tuve. ¿Qué otra cosa te gustaría hacer? Porque esto no va a quedar así. Yo no sé ya ni hacia dónde voy, sé de dónde vengo, no sé hacia dónde voy. Y pensé, bueno, ¿y si no me dedico a ilustrar? Pues hay muchas cosas por hacer en realidad. Yo me sigo ilustrando, pero ya no me siento con esa cosa de, pues eso, empecé en el 94. Sería un poco raro en 2018 tener todavía ese ímpetu, esa ilusión por hacer las cosas, ¿no? Ustedes no lo pierdan. Yo dije, bueno, pues, ¿qué otras cosas podemos hacer? Yo no tengo fin, no soy solamente un dibujante. Y, entre otras cosas, escribo. Toda la vida he escrito. Yo me he sentido más escritor que dibujante siempre, pero me dijeron, escribiendo no vas a ganar plata. Entonces nunca me dediqué a ello profesionalmente. Pero cuando empecé a publicar libros, a principios de los 2000, me di cuenta de que a mí me trataban como un maldito esclavo y al escritor le trataban como con alfombra roja. Y yo digo, ¿aquí qué está pasando? Si este pavo ha escrito el libro en una tarde, porque los libros infantiles son muy cortitos, y yo he tardado 2 meses porque yo estoy cobrando un 0,5% de royalties y él un 9,5%. ¿Por qué a mí me pasan a la editorial por la puerta de servicio y a él le ponen la alfombra roja para entrar? Y entonces decidí que iba a escribir mis propios libros. Y la verdad es que fue un cambio muy bueno. Muy bueno porque empecé a cobrar más, muy bueno porque me empezaron a tratar diferente. Y también me di cuenta que es muy difícil cambiar de disciplina. Cuando un mundo editorial te ve como ilustrador, es muy difícil que te vean como escritor. Así que me propuse ganar el premio más importante que hay de literatura infantil en habla hispana, que es el Barco de Vapor. Me presenté 3 veces y este año me lo llevé. Aún así me siguen tratando como un ilustrador, pero bueno, por lo menos estamos en el camino. Os voy a mostrar el libro con el que gané, se llama La niña invisible. Empecé a escribir otro libro, en realidad, este año. Fue el año pasado, justo por estas fechas. Y me acordé de unas palabras de mi editora que me decía, tú siempre escribes sobre lo que tú seas, lo que a ti te guste. Me sentía frustrado con el libro, lo tiré a la basura y dije, ¿a mí qué me gusta? Pues a mí me gustan las aventuras, me gusta hablarle a las chicas, porque yo soy de una familia de chicas y siempre he tenido pareja, soy muy heterosexual, entonces me relaciono con mujeres todo el día. Los seres que más he querido en mi vida son mujeres. Me gusta, como digo, hablarles a ellas. Y me gusta la prehistoria y el arte prehistórico. Vamos a juntarlo todo y a ver qué sale. Y decidí escribir la historia de Trog, la niña invisible. Ella pertenece a la tribu de los invisibles y está muy quemada porque pues hay que hacer un viaje iniciático a los 10 años y a ella no la dejan porque es chica. Pero casualmente es la mejor de su tribu en todo, en puntería, en seguir rastros y demás. Y el libro cuenta un poco pues, cómo ella se rebela contra esas normas, consigue hacer el viaje y cambiar un poco la historia de su tribu para siempre. Os voy a poner el book trailer porque ahora hacen estas cosas y es de fábula.
veis fue una alegría, gustó mucho, creo que era el momento adecuado para publicar un libro así, ya que hay muy poca... Esto es algo que no entiendo, ¿no? Veo mucha gente que critica siempre, ya sacaron otra serie de Netflix con mujeres, se están vendiendo a las necesidades. Ahí, pues claro, hay un montón de gente que tiene plata, que quiere gastársela, que está demandando una ficción para ellas, pues ¿por qué no dársela, no? Sería estúpido como creador no hacerlo. Así que no os cortéis, haced cosas para chicas, porque hacen mucha falta ahora y realmente las están consumiendo, ¿no? Es un buen momento para completar todo esto que no está hecho. No solo de chicas, sino también en la prehistoria no había prácticamente nada en literatura infantil sobre el tema. Así que para mí fue estupendo llenar como ese hueco, al menos en la literatura infantil en España. Bueno, aparte de escribir, que es lo que me gustaría hacer, ahora sí que sí, llegamos a la última pregunta. ¿Cómo ves tu futuro? ¿Habéis completado las otras? Sí. Gracias. ¿Cómo ves tu futuro? La verdad es que vine a Latinoamérica con una idea muy clara. Como os dije, yo llevo dando clase desde el año 97, 21 años ya, siendo educador de todo tipo. Igual que dibujando, pues nunca estudié nada, pero se me daba bien y reconforta mucho enseñar a otras personas. Todas estas clases, todos estos cursos, talleres, todo lo que hice, parece que dio confianza a la gente de Doméstica en Madrid hace, maldita sea, 7 años ya, y me dijeron, oye, se nos ha caído un ilustrador en el Made in Spain, que es como el mayor congreso de diseño que había en España en ese momento, ¿quieres venir a dar una charla? Dije, bueno, será mi primera charla. ¡Boom! 2000 personas... La grabaron, se hizo viral muy rápido. Y la verdad es que llevo 7 años pues, participando en proyectos, siendo invitado a viajar y a un montón de cosas gracias a esa charla, ¿no? Que me cambió la vida. Y a mucha gente también porque probaron los espaguetis con yogur, pero no sé si era lo mejor que les podía pasar. Ahora quiero rehacer la misma charla, pero dando una receta de verdad. Porque lo que era una metáfora pasó como con la del libro impreso, ¿no? Lo que era una metáfora se convirtió en un desastre culinario por todas partes del globo. Toda la repercusión que tuvo esta charla que di, que podéis encontrar online, si ponéis puño charla va a salir muy rápidamente, os lo puedo asegurar, llevó a cosas muy lindas como los cursos que doy en Doméstica. Aquí solo están 2 porque después de haber preparado las diapositivas de esta charla he grabado otro y están teniendo mucho éxito. Creo que este y el nuevo, o sí, algo así, son como los 2 primeros en todo el plantel de cursos que hay. Esa es mi web, por si queréis apuntarla o queréis visitar lo de los fanzines. Y la verdad es que quedé muy, muy, muy contento con esto, ¿no? También me cambió la vida, también fue una oportunidad de dar nuevos cursos, enseñar más y sobre todo de proyectar al mundo mi imagen como educador. Porque como digo, es muy difícil que si eres ilustrador te consideren otra cosa. Y gracias a que proyecté en el mundo esta imagen de educador, pues, ¿sabéis quién es Willy Fogg? Ay, este chiste no tiene sentido en México. Bueno... Esta era mi serie favorita de los 80, que es La Vuelta al Mundo en 80 días, pero con animalillos. Y este es el protagonista, Willy Fogg. En España, si viajas mucho, te llaman Willy Fogg, ¿no? ¡Ey, estás hecho un Willy Fogg! Y como digo, esto me permitió viajar por todo el mundo. Yo había salido de España solo de turismo y de repente era como, hey, puño, ¿quieres venir a Uruguay a dar unos talleres o a dar una charla en un congreso de cualquier cosa? Y ¡buah! Ha sido, creo que lo mejor que me ha pasado en la vida, ¿no? De hecho, me he mudado a Latinoamérica, no os digo más. Me mudé a Latinoamérica porque en 2016 fui invitado por un festival en Medellín a dar un taller de un mes, una especie de residencia para mí, taller para 17 jóvenes, cada uno de una comuna de Medellín. Sabéis que son 16 comunas, no sé por qué había 17 jóvenes. Cada una tiene un estrato diferente, hay gente muy rica, hay gente muy pobre, como pasa igual aquí en México. Y fui con esta artista, Ana López Cabizbaja, que es una ilustradora local de allí, a dar clase a estos jóvenes. Estos jóvenes eran líderes juveniles, cada uno de su barrio. Uno tenía un taller de graffiti, otra sencillamente aunaba a los chavales de su zona para darles de merendar porque estaban desnutridos y lo que necesitaban era recursos para poder ellos mejorar sus grupos o sus entornos, sus comunidades, ¿no? Había quien quería aprender a dibujar para poder hacer carteles para sus conciertos de rap, había quien quería aprender dinámicas para poder tener a los chicos entretenidos y además de merendar enseñarles algunas cosas. Así que les enseñé a dibujar y les enseñé a hacer fanzines de una página, como el que habéis hecho hoy aquí. Fue exactamente el mismo formato. La idea no es mía, es de Braulio Amado, que es un enorme diseñador portugués que vive en New York, y él tiene un fanzine que se llama Entrevistas gráficas para artistas gráficos, y a cada uno le ofrece una plantilla con esas preguntas muy parecidas a las que os he hecho, ¿no? ¿Quién eres? ¿Hacia dónde vas? ¿Cómo ves tu futuro? ¿Cómo podrías mejorar tu comunidad? Y demás. Escribí a Braulio, le pedí permiso para utilizar la idea con los chicos, me dijo que por supuestísimo, y salió todo muy bien. Hicimos cada uno un fanzine, como habéis hecho hoy aquí también, los multiplicamos y los repartimos.
Y regresar en 2000, hace justo un año regresé a Medellín para mudarme allá a vivir y fue muy reconfortante ver pues chavales que habían llegado el primer día esnifando pegamento, pues ahora llevaban otra vida, ¿no? Hacían fanzines, participaban en las ferias locales y seguían dibujando. Y se habían dado cuenta que a través del dibujo pues se abría una puerta a una comunidad global con la cual podían interactuar y vivir más allá de lo que les ofrecía el barrio. Para mí ha sido algo muy importante porque es lo mismo que me pasó a mí. Yo podía seguir descargando camiones o vendiendo panes en mi barrio, pero empecé a dibujar y pude salir de allí. Es decir, el dibujo es una herramienta de transformación social. Y sinceramente a mí es lo que me gustaría dedicarme a hacer en un futuro, ¿no? Y para eso estamos aquí. Y con esto hemos llegado al final. Espero, ¿me podéis mostrar los fanzines? ¿Los habéis terminado? ¿Me podéis dar un poco de luz aquí, por favor? Y dejarme una cámara. A ver, muestren, por favor. Levántenlos. Oye, se ve muy bien, muy colorido. Bueno, espero que hayáis disfrutado. Muchas gracias por todo.